Parece mentira. Estamos ya en las 4 de la tarde, seguimos al ritmo de la vida y con un poco de atraso llegamos al Cabo Polonio. Maricruz, Gabriel, ¿cómo Sí, está? señor, estamos en Cabo Polonio. Yo pensé que se olvidó de nosotros, pero qué bien, no pasa nada, porque me parece que hemos pasado metidos en la radio con el tema de los conversatorios, los 48 años del golpe de Estado. No sé, lo de Perú, hemos pasado metiendo cuchara en la radio. Me encanta, lo cual me encanta y disfrutamos tremendamente. Y nos agarraste también diciendo, hoy yo estaba horneando, una compañera estaba torneando, Gabriel estaba haciendo su juguete de madera, tengo un nieto que está de visita otra vez, con su amigo Fermín, o sea, Bruno y Fermín estaban jugando a samba, que no te me dicen, uy, es viernes, es viernes. Por eso que no hay ninguna canción. Y ahí yo, rápida como serpiente, dije, pero resulta que Jorge me preguntó el otro día, ¿por qué no hablaba de mi infancia? Ay, tenés razón, me había olvidado. Yo no, porque me vino como a salvar, porque nosotros siempre estamos bien del día anterior pensando qué temas vamos a tocar, las motivaciones, bueno, lo que tú ya te das cuenta que hacemos, o sea, no es sí. Nos llamás y nos ponemos a charlar olímpicamente, mínimamente nos concentramos, preparamos, asociamos, discutimos, nos peleamos, esas cosas que hace uno cuando quiere salir lo mejor posible. Claro. Y hoy cuando nos dimos cuenta, yo estaba con el horno a 1040, los niños jugando a full, Juliana torneando, y dijimos, bueno, está. El horno de cerámica, no el horno en el cual hiciste ese arrollado que me mandaste una foto criminal. No era un arrollado, era una torta. Una torta de cumpleaños. Torta de cumpleaños para un hombre solo. Le hice la torta, no le puse la vela, pero le canté cumpleaños feliz y le di toda la torta para él. Qué lindo nombre con cuento. Vos sabés que yo pensé lo mismo, para un cuento o una novela. Y brillante, guardalo. Torta de cumpleaños para un hombre solo. Y como cumplía 63 no me animé a ponerle la vela. Andamos ahí, querido Gaby, andamos ahí. No voy a hacer cosas que ni las otras, o sea, yo no quiero dejar de decir. Así que fue con el cumpleaños feliz, el cumple feliz y aplauso y gritos y todas esas cosas, pero sin vela. Pero se la ha comido tranquilamente a lo largo de la semana. En realidad todos los días cumple un poquito de años. Aunque hoy con el nieto me parece que ya marchó el resto. Sí, me imagino. No debe haber quedado nada, ¿no? Bueno, mi querida Maricruz, mi querido Gabriel, ¿arrancamos por esos recuerdos? Sí, claro. Pregunte si quiere. O yo te digo, mira. No, contame vos, yo quiero, me entró la curiosidad a partir de una charla. La curiosidad y la magia te voy a contar. Mira, yo nací en Santiago y mi casa inicial, la casa donde yo recuerdo las primeras cosas, hasta los 5 años fue la casa de la abuela, que era esas familias pobres de los alrededores de Santiago de Chile, del Paradero 22 de Santa Rosa, hacia el sur unos kilómetros. Y ahí vivía en una habitación mi mamá, mi papá y los 3 hijos. En la otra habitación había mi tío Willy, mi tía María y su primera hija, y después nació el segundo. Después en otra habitación vivían mis abuelos, en otra habitación vivía una habitación chiquitita, una abuela, una bisabuela, que tenía como su baúl, su camita, y muy poquita cosa más, era chiquitita, ya andaba muy agachadita y me pedía todos los días que yo le fuera a buscar agua fresca para poner su dentadura postiza en una especie de tazón que se vendía para los aniversarios allá que decía felicidades con letras de oro. Esa era mi tarea cotidiana con esa abuela y a su vez me pagaba con un terrón de azúcar. Con un terrón de azúcar, que ya no existen. Sí, pero mi obsesión no era el terrón de azúcar, mi obsesión era ese baúl. Ese baúl por siglos me va a perseguir. Qué ganas de abrirlo, era estrictamente prohibido. Yo me imaginaba un mundo, primero porque una familia pobre no tiene baúl en Chile, pero ese baúl ya hablaba de algo, de una mezcla. Recién hace un par de meses me enteré que el que fue su marido era español y ese baúl tenía ese origen. O sea, acá que es tan común en las casas tener los baúles de los que viajaron con
con su mundo a cuesta desde España, de Italia, de Francia, en Chile es absolutamente extraordinario, y más para una familia pobre que hubiera un baúl de eso. Para mí, sí, la locura con los baúles y la obsesión, me imaginaba cosas fascinadísimas. Me imagino lo que sería esa imaginación, la fantasía, ¿no? Y además, ¿y ella no te contaba nada? No, yo era muy chiquita, tendría 3, 4 años además, porque a los 5 ya nos mudamos. Bueno, en otra habitación vivían los hijos solteros, una tía, otra tía y un tío joven, y después había 2 tíos que eran seminaristas, porque era la forma en que los pobres hacían estudiar a sus hijos, ¿no? El seminario se llenaba de esos niños que los padres no podían alimentar ni hacer educar. Entonces, y después había 2 tíos casados y que no vivían en la casa, pero eran permanentes. Y después apareció un tío que enviudó y volvió a esa misma casa. Entonces, para mí la infancia fue un placer, porque viví una situación tribal, esa primera infancia, donde si mi mamá me rezongaba o me pegaba, porque en esos años te pegaban con una correa, si hacías una cagada media grande era un correazo, al llorar yo recuerdo que venían mis tíos jóvenes a consolarme. Esa contención que te da la vida de familia grupal, así tribal, y las caricias de la abuela, y los rituales matutinos, y los celos entre las cuñadas, que siempre estaban mirándose qué hacía una con respecto al hijo de él, y quién no hace esto. ¿Y los ritos matutinos cuáles eran? Bueno, yo no iba a la escuela todavía, pero todo el despertar de una casa con tanta gente, muchos iban a trabajar o a estudiar en bicicletas, y yo era otra obsesión, las bicicletas eran una obsesión. Y mi abuelo, que era el abuelo iba al sur de Chile, pero allá a Punta Arenas, a Magallanes, en avión, porque tenía un negocio maravilloso y artístico. Sacaba esas fotos que son los retratos que después se retocan con carbonillas de colores. Y mi tío, que enviudó, era el artista. Él tenía un caballete, las tizas de colores, y yo me pasaba horas mirando cómo ponía color a la piel, a las ropas, al entorno de esa pareja que estaba sonriendo o mirando severamente. A mí eso me producía fascinación. ¡Qué maravilla! Eso nos ayuda a entender cosas tuyas, Maricruz, ¿no? Bueno, esa fascinación. Y ese tío era del Colo-Colo. Entonces, para yo estar paradita al lado de él, que era un piojo chico, me decía, ¿quién es Chile? Colo-Colo, tenía que decir yo. ¿Quién es Colo-Colo? Chile, decía yo. Como el Colo-Colo no hay, all right. Chi, le, decía yo. Colo-Colo de Chile. Y esa era la cantinela que tenía que repetir para estar al lado de él, mirando, y con una necesidad y una gana como gigantesca de poner un dedo en una de esas pasteles con los que trabajaba. Bueno, resulta que el último de mis hijos es la copia fiel de ese tío, pero la copia fiel, idéntico. Y además es dibujante, y solo que en vez de trabajar con un atril, con un caballete con colores, es postproductor y trabaja con computadoras, pero es idéntico. Bueno, ¿qué más te puedo contar? El paisaje que veías desde tu casa, por ejemplo. Mi casa era muy pobre, te podrás imaginar que una familia ampliada en una casa de madera, y toda mi primera infancia vi cómo se construía la casa de verdad, la casa de ladrillo, que es el sueño de cualquier chileno. Al revés de la lógica, porque las casas de ladrillo son las que se caen con los terremotos. Pero allá, subir de escalas sociales, pasar de la casita de madera toda remendada a tener una casa de ladrillos. Y yo vi cómo iba creciendo esa casa, y mi abuelo, ya a esas alturas, cuando la casa se estaba construyendo, era un gran alcohólico, y casi toda la plata que traía cuando volvía de esos viajes al sur a dejar los cuadros y traía nuevos pedidos, se la patinaba en el boliche chupando vino. Y terminó siendo diabético, le cortaron una pierna y finalmente le cortaron las 2 piernas. Igual se iba al boliche, se hacía llevar por alguno de sus compadres en carretilla. Bueno, una vez yo tendría 4 años, y fue uno de los actos de injusticia más grandes que padecí. Mi abuelo todavía tenía las piernas y me llevó al boliche. Yo era su niña adorada, porque tenía, no sé, él tocaba el acordeón y yo bailaba. Siempre estaba tocando el acordeón y yo bailando alrededor. Me sentó en el mostrador
Y mientras todos sus amigos y él tomaban y celebraban que yo estaba ahí de visita, me regalaron una Bills, que en esa época habían Bills y Pabst como los únicos refrescos que habían en Chile, que no, creo que ni la Coca-Cola existía, o por lo menos en ese barrio pobre no existía la Coca-Cola. Y yo tomé mi botella de Bills, pero como si fuera una cosa así, como si me dieran oro fino. Además tenía un color transparente, color oro, así era. Bueno, cuando mi madre había hecho un escándalo, andaba todo el barrio buscándome por todas esas cuadras, por todos lados, y se había perdido a la niña de los ojos verdes. Y ahí aparecimos con mi abuelo. Lo putearon, me imagino. No sé lo que pasó con el abuelo, porque el abuelo, estamos hablando de patriarcado, al abuelo no se le putea, ni a nadie se le ocurriría a un hombre en Chile llegando, por más borracho que sea. Mi abuela era la sumisión con pata, a la que le sacaron la cresta fue a mí. Que no tenía ningún... ¿Cómo? ¿Por qué yo iba a avisar que salía con mi abuelo? ¿Y a quién le iba a avisar si él simplemente me dijo vamos y yo fui? Nunca más me hagas esto, te habrán dicho. No, me pegó con la correa. Y además otro castigo que era terrible en un niño de esa época, porque todos jugábamos al aire libre, o sea, el día era un montón de juegos con pelotas, con arenitas, con lo que fuera. Era que te metían a la cama y te tenías que quedar todo el día en la cama. Y eso equivalía más o menos a estar muerto muchas horas. Terrible. Solo encerrado en esos cuartos que casi no tenían ventilación. Era terrible. Y entonces ahí aparecía mi tía, que tenía 8 años más que yo, y se sentaba al lado de mi cama a consolarme y a llorar. Y además era la que me defendía, porque claro, ella tenía un poco más de edad y salía, pero que ella, no es la culpa de ella, no es la culpa de la manicura, no es la culpa de la manicura. Bueno, pero igual, ahí castigada y recibiendo esos mimos. Pero el dato más increíble que me pasó, que todo eso en el Paradero 22 de Santa Rosa era en la calle Uruguay. Uy, mira qué increíble, ¿eh? Sí, señor. En la calle Uruguay. Y después, cuando nos mudamos a los 5 años, mi padre tuvo ya la posibilidad de comprarse un terrenito en las afueras del pueblo de Puente Alto, o sea, 2 kilómetros del centro de Puente Alto, muy cerca del río Maipo. Ahí compró un terrenito. Y ahí empezó nuestra nueva vida. Y la calle se llamaba Los Almendros. Pues a pocos meses de llegar a esa calle, el cambio de nombre se llamó Uruguay. Como que uno no cree en el destino, no sabe si cree en el destino, sé, pero algo hay, ¿eh? Algo hay, pero no peor que eso. Mi mamá dice que cuando ella estaba embarazada de mí, a mi papá le dio por tomarse 1 litro de agua de mate todas las tardes cuando llegaba del trabajo, y eso no existía en Chile. O sea, solamente en el campo se toma mate en el invierno, y se toma mate con leche. Me acuerdo que era como una diversión tomar mate con leche cuando llovía. Pero a mi papá le dio por tomar mate todos los días del embarazo. O sea, ¿te das cuenta lo que pasó? Pero más peor todavía, más peor fue cuando me mandaron a la escuela. La escuela era de monjas uruguayas, Congregación María del Huerto. No me digas. Yo me pasé soportando unas monjas uruguayas que hacían una cosa horrible para las kermeses en beneficio, que eran pizzas y fainá y figasta, que yo la odiaba, era una cosa asquerosa con gusto a cebolla, en una masa desabrida, así empezó mi vida. Y además teníamos que comprar las famosas hojas tabaré para hacer la carpeta de fin de año. Estas monjas cretinas nos vendían las hojas tabaré, que acá son gratis. Pero eran de acá, de Uruguay, porque allá no existían. Claro, no existían allá, las llevaban y nos las vendían. Y allá no existía ni la pizza, ni la mozzarella, ni el fainá. Para nosotros era incomprensible que nos obligaran a comprar, porque eran para hacer finanzas. Entonces, si bien todas las madres llevaban empanadas y todo eso, como se hace siempre las kermés, que todos los padres colaboran, ellas, para cooperar y obligadamente teníamos que comprar lo que hacían las monjitas, eran las porquerías esas pizzas, que era una salsa de tomate ácida arriba. Por supuesto que no era mozzarella. Recién cuando vine al Uruguay descubrí la pizza con mozzarella, y ahí era otro cantar. Pero jamás me vas a ver comer una pizza sola. Pero estudiando con hojas tabaré, pero no, ¿viste que se hace una carpeta a fin de año?
tenés que ir juntando los mejores materiales, te dan deberes especiales para la carpeta. Esos deberes había que comprar las hojas Tabaret para hacerlos y hacerlos en esa carpeta, usarlos en esa carpeta para mostrarle a los padres. Entonces yo tenía estampitas con Artigas, estampitas con La Valleja, estampitas de los 33 orientales, porque eran todas dibujaditas. Y a mí lo que más me gustaba, más que las estampitas, eran los fileteados de los costados y las esquinas. Eso me fascinaba. Claro. Eso ya me quedó marcado para hacer mi mundo de ceramistas. Pero lo más peor, además de la pizza y de la fainá y de la figaza, y que había que por sí comulgar todos los viernes, y eso nos daba o sea, en el año tenías que juntar no sé cuántos tickets de comunión, pero a su vez los viernes primero era sagrado, y entonces ahí con 9 viernes primero que tenías la comunión y el voto que te daban te ganabas el cielo. Lo peor de eso que teníamos con esas monjas era que nos obligaban ni con túnica blanca y una moñita azul, porque en Chile no existe la moña azul. Entonces nos decían las gatas. Era como un territorio uruguayo. Sí. Nos decían las gatas porque teníamos que cruzar todo el camino largo hasta la escuela con esa muñeca y todas las risas de todos los otros niños de todas las otras escuelas que no se usa la moña ya. Entonces ahí van las gatas, decía. Qué increíble. Mirá todo lo que estamos descubriendo. Vos hablabas de los terremotos, ahora vamos a volver, ¿no? Pero ¿te tocó vivir alguno? Sí, claro, un famosísimo terremoto en el año 60, que se hundió medio Chile en el sur, que fue terrible. O sea, fue el terremoto en que Violeta Parra estaba en el sur de Chile, en Puerto Montt, y estaba muy enojada y se había quedado sola, no se fue a un paseo en que estaba en un grupo de artistas que estaban haciendo esas giras de Chile Ríe y Canta de René Largo Faría. Y ella estaba muy enojada, no me acuerdo bien la anécdota en este momento, pero salió afuera y se le ocurrió ir al correo a poner un telegrama. Y el telegrama era a Dios diciendo: ¿por qué no te mandáis un terremoto de una buena vez? Una cosa así, bien de Violeta Parra. El cuento tiene 1000 versiones y asegura el del correo que es cierto. Terminó de mandar y se aseguró que se lo escribieron delante de ella y lo puso. Y cuando llegó al hotel, se cayó toda la ciudad de Puerto Vara con el terremoto brutal ese del año 60. Uy. Es una de las anécdotas. Cuando se enojaba era brava, entonces, doña Violeta. ¿Por qué mierda no te mandáis un terremoto de una buena vez? Una cosa así con todas sus letras. Bueno, ese terremoto yo lo viví con 8 años. A ver, yo nací en el 52. ¿No fue en el 62 fue el mundial? No, el 62 fue el mundial. El terremoto tenía 8 años. Y era un domingo, veníamos mi papá de la iglesia, porque en esa época la iglesia era, todos los domingos tenías que ir a la iglesia. No sé por qué razón extraña mi mamá no venía, pero normalmente era la familia completa. Tú no sabes lo que son las iglesias de los pueblos en Chile los domingos. Todo el pueblo en la misa. Y el sentido que cobró eso después, cuando en la época de la dictadura era un acto militante. En esos pueblos donde además los curas tenían algún discurso que hacía referencia a la justicia social y al amor entre hermanos y todo eso, y todo la Vicaría de la Solidaridad incidió mucho. Por supuesto que había otras iglesias, pero cada pueblo tiene, o sea, cada clase social tiene sus curas también, ¿no? O sea, vamos a entendernos que una iglesia en Providencia o en Las Condes no dirían los discursos los curas que decían en Puente Alto y en todos los barrios pobres. Bueno, la cuestión es que ese día veníamos domingo con mi papá y estábamos bien cerquita de mi casa y de repente se siente un ruido gigante desde la tierra. Era como si miles de camiones fueran cargados de piedras del río, una cosa así, un estruendo. Y de repente miro hacia arriba y veo los cables de la luz que eran, y ahí empieza el sacudón, y sale de una cabaña, de una casita, un ranchito muy humilde, sale una mujer con su bebé de unos 8 meses, una cosa así, y lo apretaba, pero estaba en un estado de locura brutal ella, y no apretaba al niño.
y el niño estaba llorando, pero porque estaba asfixiándolo. Claro. Entonces, con mi papá logró sacarle el niño, y eso nunca me voy a olvidar. No me voy a olvidar de... Bueno, mi viejo además era rescatista, fue el que rescató a los uruguayos de los Andes. Ese es otro capítulo. Sí, yo soy vieja y tengo muchas historias. Pero ese gesto de atender al otro fue clave para mí. Fue como la actitud de mantener la serenidad. Bueno, a mí nunca me asustaron los terremotos. En realidad a mí no me asustan las desgracias. Me encanta observar. Una vez se incendió en mi casa y yo me quedé en bola mirando cómo se estaba incendiando la casa y no hacía nada, porque hay algo de la situación extrema que me produce fascinación por la brevedad. O sea, es como cuando estaba en la cordillera y miraba para los precipicios y sabía que si venía un viento fuerte me tiraba, y había una magia con eso, de que todo... La fragilidad, ¿no? Eso, tu cuerpo frente a un infinito, tu cuerpo frente a una situación que tú no puedes controlar. Y creo que mi amor por el Cabo tiene que ver que este es el único lugar donde yo, muchas de esas cosas, sensaciones atmosféricas me hacen vibrar como en infancia, como cuando acá está una sudestada grande y me instalo dentro del teatro y veo cómo se mueven las chapas y me quedo desafiando. No te vas a volar, no te vas a volar. Mientras tanto pasan volando los techos de la gente que tiene plata y que son terribles techos, pasan volando a la mierda, y yo me quedo sentada desafiando esa fuerza tan bestial que la naturaleza siempre nos impone acá en el Cabo. Bueno, pero aclaremos para la audiencia que Maricruz tomó la comunión, ¿de acuerdo? Todito los viernes primero. Tengo cantidad, no tengo ahora, pero digo, sí, era un orgullo juntar. Además, las monjas tenías que ir el lunes con el voto. Pobre de ti, que tendrías que estar muriendo para que no hubieras ido a tomar la comunión. Pero yo tengo ganado el cielo no sé cuántas veces, porque además en mi casa no se faltaba jamás a la escuela, ni al trabajo, ni nada. Eso es regla de oro de un chileno pobre. Para prosperar tenés que meterle, porque es muy difícil pasar de clase social allá, pero muy difícil. En esos años era terrible. Mi papá era obrero en la RCA Víctor y le costó mucho esfuerzo pasar a ser del sector de los empleados, no del sector de los obreros. Que le estudió dibujo técnico, entonces empezó a trabajar con los ingenieros, etc. Era un cambio de estatus, ¿no? Total. O sea, mi papá nunca dejó de usar. Todos los obreros usan corbata en esa época. Iba como un lord a trabajar, pero tenía que ponerse el overol de obrero. Después se tenía que poner la túnica blanca del dibujante. Y eso marca la vida de toda su familia más. Bueno, no sé qué más decirte. De mi vida es la vida de mi infancia, la familia pobre típica de Chile, donde todo el mundo hace lo posible por superar su condición. Por ejemplo, mi familia era muy especial porque si bien eran muchos, numerosos y pobrísimos, 2 seminaristas y después 3 maestras. O sea, como que se generó una cosa era una familia culta en el entorno en que se vivía, ¿no? Una familia que hablaba sin groserías, que charlaba, que le gustaba. Por ejemplo, uno de los regalos más grandes que hacía mi tío, el que murió el año pasado, fue llevarme al cine todas las veces que pudo. Y la noción de concierto, mi papá escuchaba música clásica, y no sé, era como una familia muy culta en su entorno. Y éramos re pobres. Y mi abuela además ocupaba el rango de presidenta de la Orden Tercera, que era eso. ¿Qué es eso? No tengo muy claro, pero era una persona muy importante en la capilla del barrio. Ella era la que, con el cura Lantadilla, iba siempre de visita a la casa, y era algo muy ceremonioso de recibir al cura Lantadilla y ofrecerle el tecito y no sé qué. Y mi abuela era adorada porque, si bien éramos re pobres, ella siempre tenía para darle a los más pobres. Siempre. O sea, si le quedaba un restito de aceite, pero ella ese restito lo multiplicaba. Y era así. Y la tacita de azúcar para el vecino, y el poquito de harina, y el no sé cuánto. Y si no, la monedita para el traguito. Porque ella siempre, como tenía un marido alcohólico, era muy comprensiva con eso. Mira, lo estoy diciendo, recién me doy cuenta. Es loquísimo esto. Es muy comprensiva de las debilidades del otro, y más si son alcohólicos, porque en Chile
el porcentaje de alcoholismo entre los varones del país es altísimo. O sea, en realidad, sí. Lo que se podía hacer era tomar vino. El vino es muy barato y era muy rico. Entonces, por ahí zafaba el dolor. Sí. Y bueno, se mudaron a la nueva casa. No te estoy escuchando nada. Quedamos en cuando te habías mudado a la nueva casa, ¿no? Cuando tu viejo compró el terrenito. Pero, ¿escuchaste todo lo que estuve diciendo hasta ahora? Después? No, obvio, pero quiero volver porque yo te interrumpí con el terremoto. No, me dio miedo, dije, como No, porque yo te corté con el terremoto, entonces quería seguir la progresión. Bueno, ¿no? la casa, te digo, también me marcó la vida, porque la casa la construyó mi padre con sus 2 hijos que en ese momento tenían 11 años. Y nunca vi un hombre más orgulloso que mi padre cuando mostraba su ranchito, que era de 6x4, una cosa así, y que lo hizo de un modo tal, siendo carpintero, todo de madera, que entrabas por una parte muy alta y terminabas chocándote la cabeza por la otra parte de atrás. No sé cómo se le ocurrió hacer por la nieve y la lluvia, pero se le pasó de mano, por la caída. Entonces siempre nos golpeamos la cabeza. Yo en ese momento no, porque era chica, pero después todo el mundo se golpeaba. Y después encima, por el lado de la caída para atrás, hizo 2 cuartitos más, que uno pasó a ser la cocina y el otro el dormitorio nuestro, porque lo primero que se construye es como una unidad donde funciona toda la casa, ¿no? Y después pasaron muchísimos años antes de que mi papá pudiera hacer el baño con cisterna y con ducha, que era lo que yo soñaba en mi vida. A mí me parecía que no podía haber nada más exquisito en mi imaginario que tomarse una ducha caliente en el invierno. Claro. En cambio, nosotros teníamos un cuartito al lado del gallinero donde estaba el baño, que era el pozo a la tierra, y ahí en una palangana tenías que llevarte la caldera de agua caliente y bañarte como puedas, pero después cruzar el patio. Y lo que era cruzar el patio. En invierno, además, me imagino. No sé qué hay mucho ruido, Jorge. Yo te estoy escuchando bien, ¿eh? ¿Así? En invierno, además. En invierno con nieve, porque ahí nevaba. Cruzarte después de darte la ducha, cruzar ese patio corriendo, es uno de los momentos, wow. Y yo muchas veces cuando me meto al mar, ya está bien fría el agua, siento otra vez ese viento frío que te cala los huesos. Esa Hay sensación. muchas cosas que están en la epidermis y en los olfatos. Hay muchas cosas que tienen que ver con esa vida dura de los pobres, que se me repiten acá, porque acá también vivíamos muy humildemente en los primeros tiempos. Y bueno, y que forman parte de tu cultura y de cómo resistís después todo. O sea, para mí todo es fiesta. Desde que me vine a Uruguay todo es fiesta. Poder estudiar. Bueno, yo soñaba con las bibliotecas, por ejemplo. Y en mi casa no había ni un libro. Así que cuando me tocó ir al Liceo de Santiago y conocí la biblioteca, me puse a leer como loca. Pero como loca. Era fascinante para mí poder tener libros. Y como tenía un trayecto largo, leía mucho en el ómnibus, en la micro, cuando me tocaba algún asiento. Claro, pero yo te iba a preguntar si en algún momento, claro, pero si en tu casa no tenías libros, habías buscado Uruguay, a ver cómo era Uruguay, qué era Uruguay. No lo busqué nunca como era Uruguay, ni me interesaba tampoco, porque nunca pensé que yo iba a terminar viviendo en Uruguay. De hecho, cuando conocí a mi primer uruguayo y me trajo acá, o sea, me invitó a venir, yo estaba convencida que iba a Bolivia. ¿A Bolivia? Sí. Entonces no podía entender, porque yo decía, pobrecito, porque me hablaba de las playas, decía, tan obsesionado con tener playa, que tú me hablas de las playas. Y yo convencía que iba a Bolivia, o sea, simplemente para que veas el nivel de despiste y de falta de cultura. Sí. Me daba lo mismo Chile, Bolivia, Uruguay, o sea, nada. Era salir de esa cordillera. Es que en Chile, no, es muy difícil de explicar esto, pero muy difícil lo que es vivir detrás de una cordillera como la cordillera de los Andes, y frente a un mar como el Pacífico, y con un norte que es desierto y un sur que es frío y nieve. Entonces es una isla.
Y para nosotros, cuando aparecía un extranjero, era fascinante escuchar otro mundo que no fuera el nuestro. Por eso es que el negro Rada dice que a él lo tenían recalado, porque lo seguían. Nosotros no veíamos negros. Y una vez se quiso meter de colado en un circo y dijo, se hizo como que había pasado al baño, había salido al baño. Y ¿qué? Si nunca vemos un negro allá. Entonces lo sacaron cortito porque, claro, él jamás había pasado un negro por ahí antes. Qué increíble, ¿eh? ¿Ves? Esas son otras cosas que tampoco nos podemos imaginar. No te puedes imaginar. Y bueno, la explicación es muy sencilla, ¿eh? Allá hubo esclavitud, pero le duró poquísimo porque los negros no servían para trabajar en las minas, se cagaban de frío, se morían de frío. No resistieron el clima. Entonces, rápidamente, después de constituido el primer gobierno chileno, se liberó ¿cómo se hizo la esclavitud? Se abolió la esclavitud. Pero no. Por eso es que para nosotros la negritud es algo totalmente fascinante. ¿Hay racismo en Chile? Sí hay racismo en Chile. Sí, pero respecto al chileno. El racismo viene de los alemanes que tienen plata y de los chilenos que tienen plata respecto a sus propios hermanos indígenas. Porque todos somos mezcla de indios. Entonces, por ejemplo, los alemanes tienen sus comunidades que no se contaminan. Si un alemán se casa con una chilena porque murió de amor y pasión, queda desheredado inmediatamente. Y a la inversa lo mismo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Sí. Los italianos tampoco se mezclaban. En ese contexto, pero mucho más atroz, Maricruz, podemos ubicar aquella colonia Dignidad, ¿era que se llamaba? Sí, claro. Y por algo se transformó una comunidad nazi, ¿no? Nazi, y además estábamos llenos de nazis. Porque en realidad los que fueron los alemanes allá eran los mismos nazis que salieron por desde el sur de Brasil, pasando por Argentina y Chile, están llenos de comunidades así, y ves que reprodujeron sus mundos en paisajes muy parecidos a los de ellos. Entonces los cerros con bosques, las florcitas, todo el sur de Chile. Y las construcciones también, ¿no? Las construcciones idénticas. Los tipos viven, no sé, como con esas, como si hubieran recién llegado. Creo que se desmayan cuando vuelven. A mí me pasó que yo tenía un tío italiano y cuando sus padres volvieron a Italia no podían creer porque no entendían el modo, porque ellos mantuvieron sus costumbres tal cual, su forma de vestir, su forma de comer, su forma o sea, juntando los pesos que no necesitaban juntar ya, pero no podían gastar porque quedaron marcados por la guerra. Y cuando volvieron a ver su familia no podían creer porque no podían entender que derrocharan en que lo que derrochaban, o sea, todos sus valores, lo que ellos consideraban que eran valores. Y además es gente que cuando va a Chile prospera en base a la explotación de los propios chilenos y después te castigan con que los indios son todos flojos y vagos, ignorantes. O sea, tenemos siempre y por supuesto que un chileno que cambia de clase, lo primero que hace es menospreciar a su compatriota. A su par, digamos. A su par. Y a mí me pasó que con mi cara, con ojos verdes y la piel un poco más blanca que el común, siempre se me abrían las puertas porque era una chilena que no se sabía bien si no aparentaba la pobreza que yo vivía porque tenía los ojos verdes. Es muy loco. Es muy loco, sí, pero nos sirve muchísimo para conocerte, pero además para conocer... No, porque yo me pongo como un ejemplo de lo que es un promedio de lo que es la vida de un pobre allá. Claro, un promedio de las experiencias, de la soledad, del aislamiento, de la falta de contacto con el mundo de la cultura, que te digo siempre, es tan elitista en Chile. Es tan elitista. Y bueno, y de eso también la contracara una cultura popular fuerte. La Violeta Parra no es casual. Hay un mundo que no es apreciado, ni respetado, ni reconocido por el mundo de los medios de comunicación, pero que está vivo, latiendo permanentemente y de una poesía exquisita y todo lo que tiene que ver con cómo se vive la injusticia, la diferencia social, la exclusión. No necesitábamos tener negros en Chile, ya éramos indios.
Me quedo pensando y se nos termina el tiempo. La seguimos otro viernes cuando ustedes quieran y algún día hablaremos también de la infancia de Gabriel, ¿no? Bueno. ¿Estás de acuerdo, Bueno, Gaby? pero la síntesis que hoy yo viviendo en Cabo Polonio, junto todas las puntas de esa serpiente, entonces tengo las tormentas eléctricas, los vientos gigantes, las olas gigantes, la posibilidad de construir con mis manos un mundo de pintura, de arcilla, la posibilidad de contar cuentos, haciendo teatro, cantar. Es decir, ¿entendés por qué soy tan feliz acá? Sí, ahora te entiendo mucho mejor, mucho más, ¿no? Porque uno vuelve a su infancia muchas veces. Y a mí yo tenía una gran curiosidad por cómo era vivir en una ciudad, pero ya viví en la ciudad y las patas se me vinieron solitas para el cabo. En serio. Los quiero mucho. Hasta la semana que viene. Beso grande. Gracias. A todos.